El 15 de junio de 1972, a las 9:57 de la mañana, 3 impactos violentos sacudieron el casco del Lucette. En menos de un minuto, la embarcación se estaba hundiendo en el Pacífico. A bordo, una pareja, 3 niños y un estudiante universitario de 22 años. A su alrededor, océano abierto, a cientos de kilómetros de cualquier tierra. Y lo único que existía entre ellos y la muerte era una balsa inflable de goma. Esta es la historia real de la familia Robertson, una de las supervivencias más extraordinarias de la historia marítima moderna. Dougal Robertson nació en Edimburgo, Escocia, en 1924. Pasó años en el mar como marinero mercante antes de dejarlo todo y convertirse en granjero lechero en Staffordshire, en el interior de Inglaterra. Pero el mar nunca lo abandonó del todo. Fue su hijo Neil quien sembró la idea. ¿Por qué no vender la granja y dar la vuelta al mundo navegando? Para un exmarinero con 4 hijos y una esposa dispuesta, la propuesta tenía sentido. Vendieron todo. Compraron el Lucette, una goleta de madera de 43 pies de eslora, y el 27 de enero de 1971 partieron desde Falmouth, en Cornualles. A bordo, Dougal, su esposa Lynn, enfermera de profesión, su hija mayor Anne, de 18 años, su hijo Douglas, de 16, y los gemelos Neil y Sandy, de apenas 9 años. Más tarde, Douglas diría que su padre hizo pocos preparativos para el viaje. Ni siquiera realizaron una travesía de prueba antes de partir. Pero el mar, durante los primeros meses, fue generoso. Durante 17 meses, la familia cruzó el Atlántico, recorrió el Caribe y atravesó el Canal de Panamá. Aprendieron a vivir en el océano. Resolvían problemas con creatividad. Anne, la hija mayor, dejó la expedición en las Bahamas. En su lugar, en Panamá, se unió Robin Williams, sin parentesco con el actor, un estudiante galés de 22 años que viajaba por el mundo. Con 6 personas a bordo, el Lucette puso rumbo a las Islas Galápagos. Después de las Galápagos, la siguiente parada planeada eran las Islas Marquesas, a más de 4.800 kilómetros de distancia a través del Pacífico abierto. Era una travesía larga, pero Dougal conocía el mar, sabía lo que hacía, o al menos eso creía. El 15 de junio de 1972, 2 días después de salir de las Galápagos rumbo a las Marquesas, el Lucette navegaba a unas 200 millas al oeste del archipiélago. Era de mañana. El sol ya estaba alto. Douglas estaba en cubierta cuando escuchó un ruido detrás de él. Se giró. 3 ballenas. Pensó, así es como voy a morir. A las 9:57, 3 golpes violentos impactaron el casco del Lucette. La embarcación fue atacada por 3 orcas macho. El impacto fue tan brutal que agrietó la quilla de madera. Dougal bajó corriendo a verificar los daños. El agua entraba a raudales. El Lucette se hundió en 60 segundos. 60 segundos. Ese es el tiempo que existe entre la vida y el abismo en el Pacífico. Es imposible imaginar lo que pasa por la mente de un padre en ese momento. Mirar a sus hijos de 9 años y saber que en un minuto ese barco dejará de existir. La familia tomó lo que pudo. Lynn agarró los documentos, el diario de a bordo, una bolsa de cebollas, un cuchillo, galletas, naranjas, limones y bengalas. Su caja de costura, que parecería inútil, resultaría ser uno de los objetos más valiosos para la supervivencia. Lograron inflar la balsa de goma y botar el bote auxiliar de fibra de vidrio, el Edna Meir. Eran 6 personas en 2 equipos de emergencia, con agua para 10 días y raciones de emergencia para 3. A su alrededor, océano, en todas las direcciones. Nadie sabía que estaban desaparecidos. Pasarían 5 semanas hasta que alguien notara su ausencia. En los primeros días, el shock dominó todo. Pero Dougal sabía que la desesperación mata más rápido que el hambre. Estableció rutinas, división de tareas, turnos de vigilancia. Trató el bote como si fuera una embarcación real, con disciplina naval.
El plan era navegar hacia la zona de calmas ecuatoriales, donde las corrientes podrían eventualmente empujarlos hacia la costa de América Central. Pero sin motor, sin radio, sin mapas precisos, era una apuesta calculada contra el Pacífico más vasto del mundo. El agua se acabó primero. Cuando las reservas de agua se agotaron, comenzaron a beber sangre de tortuga. Las tortugas eran capturadas a mano cuando se acercaban al bote. Dougal las volteaba, cortaba la arteria yugular y recogía la sangre en una taza. La carne se consumía cruda, secada al sol del Pacífico. La grasa se utilizaba para tratar las heridas abiertas por la sal y el sol constante. También capturaban peces voladores, que a veces saltaban directamente dentro del bote, como si el océano por un momento estuviera de su lado. Comían dorados, y cuando llovía, extendían cualquier superficie disponible para recolectar agua dulce. Lynn, la exenfermera, se encargó de las infecciones, las heridas y la moral. Los gemelos de 9 años aprendieron a pescar. Robin Williams, el estudiante galés que se unió por casualidad en Panamá, nunca se quejó. El tubo de enema fue improvisado a partir de la escalera de la balsa y se utilizó como método de rehidratación cuando el agua estaba demasiado contaminada para beberla directamente. Sobrevivir no era una metáfora. Era un trabajo físico, metódico y brutal, día tras día. 16 días después del naufragio, llegó el segundo golpe. La balsa inflable de goma se volvió inutilizable después de 16 días. Las costuras cedieron. El material que debía durar mucho más simplemente dijo adiós al Pacífico. Los 6 tuvieron que trasladar todo, personas, comida, agua y equipo, al Edna Meyer. El Edna Meyer medía 3 metros de largo, 3 metros para 6 personas, más suministros. Estaba tan sobrecargado que tenían que turnarse en el único asiento seco, mientras los demás permanecían con el agua hasta la cintura. 3 metros de fibra de vidrio, 6 vidas, cientos de millas de Pacífico. Dougal no entró en pánico, improvisó una vela. Siguió navegando hacia las corrientes que podrían llevarlos a la costa. La familia mantuvo el ritmo. Siguieron pescando. Siguieron recolectando lluvia. Siguieron existiendo. En la mañana del día 38, 23 de julio de 1972, Dougal estaba planificando el turno de remo cuando vio algo en el horizonte. Un barco. Disparó el primer bengala. Nada. El barco no cambió de rumbo. Disparó el segundo. Esta vez, el barco lentamente alteró su trayectoria. Cuando el silbato sonó, largo, grave, cargado, la familia Robertson entendió. Habían sido vistos. Era el Toka Maru Sudu, un barco pesquero japonés que se dirigía al canal de Panamá. Los marineros japoneses miraron con incredulidad a los 6 sobrevivientes apiñados en el bote. Estaban deshidratados, cubiertos de heridas, con la piel dañada por el sol ecuatorial. Pero estaban vivos, todos los 6. Habían recorrido más de 900 millas a la deriva, sin velas adecuadas, sin motor, sin agua corriente, sin comida garantizada. Cuando llegaron a Panamá, el 28 de julio, la prensa mundial estaba allí para recibirlos. Después del rescate, Dougal Robertson escribió Survive the Savage Sea, publicado en 1973. El libro se convirtió en un clásico de la literatura de supervivencia y fue adoptado como manual de entrenamiento marítimo. Décadas después, el manual ayudó a salvar la vida de Stephen Callahan, quien sobrevivió 76 días a la deriva en el Atlántico. Douglas Robertson, sintiendo que su padre no había dado suficiente crédito al resto de la familia, escribió su propia versión años después. The Last Voyage of the Lucette, publicado en 2005. Dougal Robertson murió de cáncer en 1991. Tenía 67 años. Los gemelos Neil y Sandy, que tenían 9 años cuando el Lucette se hundió, sobrevivieron al Pacífico abierto. Toda la familia regresó a casa.
Lo que nos deja la historia de la familia Robertson no es solo un relato de supervivencia física. Es un recordatorio de que, cuando todo se quita, el barco, las provisiones, las certezas, lo que queda es lo que siempre estuvo allí, la capacidad humana de adaptarse, improvisar y seguir adelante. Dougal Robertson perdió el barco comprado con los ahorros de toda una vida. Mantuvo a la familia. A veces, la pregunta que queda es simple. Si estuvieras en su lugar, en el día 16, cuando la última protección se dio y todo lo que quedaba era un bote de 3 metros en medio del Pacífico, ¿qué habrías hecho tú? Si este video llegó hasta ti, deja tu comentario abajo. Y si aún no estás suscrito al canal, tal vez este sea el momento adecuado para hacerlo.